Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y atención, estaremos analizando lo que está ocurriendo con la situación de los conflictos en nuestro país. El gobierno está cercado entre estos conflictos. Y para el análisis tenemos la participación vía virtual del docente universitario Eduardo Paz. Gobierno cercado entre conflictos, la temática que vamos a desarrollar a continuación. Adelante, Omar Gómez. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Y así también agradezco a Eduardo Paz, sociólogo, hombre vinculado también al análisis sociopolítico del país, docente emérito ya de nuestra institución. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo a través del medio digital y bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Omar, con mucho gusto estar nuevamente contigo, saludarte y saludar a todos quienes siguen atentamente Cartas sobre la Mesa, con temas siempre de actualidad. A ver, Eduardo, nos tiene ya buenas semanas el conflicto cocalero. Demos una mirada macro, porque tengo una variedad de preguntas para poder ir desentrañando qué es lo que está sucediendo en realidad. Te decía, demos una mirada. ¿Cómo ves el escenario global de este conflicto? Bueno, el tema de la coca de los Yungas es un tema histórico en términos de que es la zona más antigua, más tradicional de la producción de este producto, que tiene una importancia muy elevada en el comercio y es un negocio redondo, como se dice vulgarmente, porque tiene varias cosechas al año, tiene un mercado asegurado y tiene precios relativamente importantes, por tanto es una actividad económica de alta importancia. En ese sentido se ha ido advirtiendo en los últimos años y particularmente en el último mes un conflicto muy profundo de quién y cómo y de qué manera debe administrarse la comercialización de la coca de los Yungas, porque las normas nacionales indican que en el caso de La Paz solamente debe existir un mercado que debe ser administrado por la Asociación de Productores de Coca de los Yungas. Y es ahí donde comienza el conflicto. ¿Cuál es la fracción de productores de coca y comercializadores de coca de los Yungas que tiene esta atribución? Y ahí es donde comienza el asunto, porque han habido varias elecciones de quiénes van a ser los conductores de esta asociación y permanentemente han habido desconocimientos mutuos. Y ya finalmente en este último periodo aparecen dos asociaciones que se atribuyen la tarea y la importante actividad de ADEPCOCA, que implica un movimiento económico millonario prácticamente, por lo tanto es una disputa de recursos económicos y también de una influencia directa en la actividad de los cocaleros. Ahí surge el grupo de Alanes y el grupo de Machicado, que ya durante varias semanas se están disputando quién tiene esa atribución. Por tanto, este es el contexto general, aunque el gobierno ha intentado realizar reuniones de conciliación, de acercamiento, pero no ha logrado el objetivo de poder pacificar este problema que ha significado mucha violencia en toda la zona de Villa Fátima, con graves efectos para los vecinos de esa región de La Paz. A ver, Eduardo, hay una serie de actores aquí que son ineludibles. A ver, hablar, por ejemplo, del sector cocalero del Chapare, del gobierno, la política inmersa en temas, etcétera. Así es que voy a tratar de que nos apuremos en algunos temas. Hay una corriente, hay algunos criterios que dicen que ADEPCOCA, uno de los sectores, representaría evidentemente al sector tradicional de productores de coca y otro sector que tendría una amplia influencia de sectores que están en el negocio de la coca, pero que no están en el plano de la legalidad, donde también hay evidentemente algunos actores de ilegalidad. Es decir, aquí se podría observar una caracterización de esa naturaleza, es decir, entre la ilegalidad y la ilegalidad en la producción de coca. Yo creo que esto es muy peligroso señalar, porque
considero que la delimitación de los espacios legales para la producción de coca están claramente definidos. Aunque, sin lugar a dudas, yo considero y me atrevo a decir que en ambos sectores el mayor porcentaje está en las zonas tradicionales y legales, y en un menor porcentaje las zonas que son consideradas rojas o ilegales. Pero yo creo que no es un problema de blanco y negro en este caso, porque es un tema muy complejo de señalarlo, porque además el apoyo a ambos sectores es bastante masivo de los productores de coca de los yungas. Otro aspecto, Eduardo, es decir, también se maneja en ámbitos de la opinión pública algunos sentidos, algunos analistas, etcétera, de que también en medio está el hecho de que el sector cocalero del Chapare intentaría hegemonizar el negocio de la coca en nuestro país, sometiendo al sector de los yungas. ¿Hasta qué punto, cuál es tu percepción sobre este particular? Esto es difícil porque la producción de coca de los yungas, que es importante, ha ganado cada vez mayor importancia, pero es menos tradicional y de menos calidad su propia coca que la de los yungas. En los yungas ya tienen una actividad de siglos en la producción de coca, un conocimiento del terreno y una producción muy efectiva y muy requerida a nivel nacional e internacional. En ese sentido, es muy difícil querer frenar, querer suspender o limitar la capacidad productiva de la coca de los yungas, porque además sostiene a miles de familias y muy difícil que quiera restringirse o limitarse esta producción. En otro escenario, ¿cómo podemos evaluar en el marco de este conflicto, del escenario que se plantea, el accionar del gobierno para manejar el conflicto? Bien, una de las informaciones que más se ha manejado es que el sector del señor Alanes tiene una vinculación muy directa con el movimiento al socialismo y con el gobierno, por lo tanto, y que este sería uno de los criterios por los cuales el gobierno estaría aceptando la vigencia de estos dos grupos. Sin embargo, el tema es más complejo que eso, porque considero que el aspecto más importante en una asociación privada como ADECOCA, la vía de generar a los dirigentes legales y legítimos es la elección. Y en ambos sectores se atribuyen que han realizado elecciones y han sido elegidos efectivamente. En ese sentido, el gobierno, que notó y advirtió efectivamente que hay un problema de fondo que ha generado muchísima violencia entre el mercado de Villa Fátima y el mercado de Villa del Carmen, ha advertido que esta violencia se está acelerando y acentuando cada vez más. En ese marco, el ministro del sector de Desarrollo Rural convocó a reuniones reiteradas de ambos sectores. En algún momento hubo una reunión, pero acabó muy mal porque no se aceptaron mutuamente los grupos. Luego trató de reunirse con sectores de manera separada, tampoco tuvo resultados, hasta que finalmente desembocó en el incendio del local del mercado de Villa del Carmen, y bueno, esto ya llegó a niveles mayores porque esto llevó a la justicia, a la fiscalía, a la detención de su principal dirigente, el señor Machicado. Y esto al mismo tiempo ha provocado que los dirigentes del sector de Machicado amenacen con radicalizar sus medidas, pero además con vincularse políticamente al movimiento cívico de Santa Cruz, ¿no?, a la demanda del censo, para generar una situación de mayor conflicto con miras al mes de octubre. Incluso hoy escuchaba que uno de los dirigentes señalaba que estarían convocando a una huelga general en la primera semana de octubre, apoyando la formación de una organización sindical paralela a la Central Obrera Boliviana. Yo creo que esta es una declaración y una posición extrema, porque la Central Obrera Boliviana tiene una larga historia en el país y una tradición de lucha revolucionaria muy importante. ¿Tú crees que haya una rivalidad, un antagonismo entre los productores de coca de los yungas y del Chapare? No creo, porque lo que decía hace un momento,
hay una demanda permanente, ¿no? Y sostenida de la coca, ¿no? Y la coca de los yungas es mucho más valorada que la del Chapare, sobre todo para los consumidores, ¿no?, tradicionales de la región de las Minas, de la región del Chaco boliviano, de Santa Cruz, de La Paz, e incluso de la Argentina, de Chile, donde se consume mucha coca, y este reconocimiento a la coca de los yungas es sin duda muy importante. En ese sentido, me parece muy difícil que pretenda afectarse a los productores de coca intentando ampliar los mercados para la coca del Chapare. En ese sentido, yo creo que es muy difícil que esto ocurra. Sin embargo, claro, la especulación va a estar permanentemente en medio de un conflicto. Y ahí lo importante es tener la mayor cantidad de información, los mecanismos y los circuitos, tanto de producción como de comercialización, y de la calidad que es requerida en este producto. Te voy a proponer pasar a otro tema, pero antes una puntualización, luego vamos a redes. Cortito, Eduardo, ¿cuál crees que sea la solución a este conflicto? El diálogo. Definitivamente yo creo que en este momento, más que ningún otro, a pesar de los fracasos, es el momento del diálogo, un diálogo que permita acercamiento de posiciones, y a partir de eso, esta sería la solución final, un proceso electoral democrático conducido por el Tribunal Electoral Departamental, que dé los resultados finales, quién es el conductor efectivo de esta actividad y de estos productores de coca de la región de los Yungas. Muy bien. Escuchemos lo que dicen en redes, Eduardo, y te propongo después hablar un poco sobre la situación política, examinando más o menos lo que pasa en el MAS. Escuchemos lo que dice Henry y los comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a dar lectura a las respuestas y comentarios que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp con respecto a la consulta. La única solución es que no se intrometa el masismo con sus fanáticos agresores que crean paralelas en todas las organizaciones. Más al contrario, que se dediquen a erradicar a los cocaleros del Chapare, que son el verdadero problema y peligro para que prolifere impunemente el narcotráfico. La solución al conflicto cocalero es que se elimine el mercado ilegal. Buenas noches. Ni uno ni el otro debería llamarse o convocar a elecciones para que así se dé una solución a este problema y respetar los resultados y evitar males mayores, con supervisión de un ente confiable, sin manipulación de los resultados, sin acarreo de personas para favorecer. Gracias. El gobierno debería llamar una reunión con los líderes de ambos lados, no simplemente mandar a policías para atacar y provocar más caos. Los dos bandos de cocaleros deben renunciar en favor de una elección convocada por una comisión y regida por el órgano electoral plurinacional. Buenas noches, pues se tienen que reunir, hablar como personas civilizadas para solucionar este problema. Para solucionar este conflicto, ya no tiene que haber favoritismo para el sector de Alanes por parte del gobierno. Tiene que haber elecciones imparciales y solo así se podrá dar fin a este conflicto. Buenas noches. Una manera de solucionar el problema sería realizar una verdadera industrialización de la coca utilizando en su totalidad la producción. Se podría solucionar liberando la venta de coca y que el mercado decida el precio y la demanda. La solución simplemente es el federalismo. Tanto Camacho como Evo están de acuerdo. Es el único camino viable a tanto conflicto que ya amenaza a los hogares bolivianos. Son los comentarios, las respuestas que nos han llegado a la consulta que hemos enviado en esta noche para todos nuestros televidentes, Omar. Muchísimas gracias, Henry. Muy bien, ese es el criterio también de todos los que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Bien, Eduardo, te voy a proponer que demos un viraje en el tema y nos vinculemos rápidamente en los minutos que nos quedan a lo que sucede al interior del movimiento al socialismo. Ya en anteriores oportunidades habíamos conversado un poco sobre este tema. Se visibiliza que hayan posiciones muy diferenciadas entre la actual estructura de gobierno, Morales, Choquehuanca. ¿Cómo estás mirando en este momento el escenario interno del MAS?
Bien, el movimiento al socialismo, ya con más de 14 años, 15, 16 años de gobierno, ha demostrado mucha fuerza, mucha solidez, sobre todo porque se trata de una confederación de organizaciones, ¿no?, de movimientos populares con distintas características, ¿no?, y que esto también ha permitido importantes transformaciones en el país. En este momento, sin ninguna duda, han habido declaraciones de distinto tipo que han generado bastantes susceptibilidades mutuas. Y esto es relativamente normal en la medida en que una organización política de esas características tiene pues una variedad de manifestaciones y de corrientes, y que en situaciones como la actual, ¿no?, van a generarse estas versiones de divisiones y de malestares internos. Ahora, sin ninguna duda, hay determinados personajes que han estado señalando y subiendo el tono del debate, que por supuesto algunos medios de comunicación los han amplificado más, pero yo considero que las instancias que tiene el MAS para sus propios controles van a generar los mecanismos que solucionen cualquier situación de resquebrajamiento, que sea un resquebrajamiento peligroso a su estabilidad. Mucho más si tienen, ¿no?, como en este momento, una gran capacidad de acción, de movilización y de unidad, y enfrente no tienen ninguna posibilidad cierta de que se genere un proyecto político, un partido político que sea alternativa. Por tanto, yo creo que es un proceso pasajero que va a tener sus resultados, y bueno, el momento clave va a ser ya con miras a las elecciones del 2025, para la cual van a, según la ley, tienen que haber las elecciones preliminares para definir los candidatos de las organizaciones políticas. ¿No existen, Eduardo, en tu criterio, estrategias internas? Porque no veo malo de que hayan estrategias internas en el sentido de posesionar a algunos candidatos, así sea para elecciones internas, es decir, y esas diferencias parecen estar emergiendo. Sin duda, esa expectativa siempre está presente. Una organización política, si no tiene esas características, bueno, es algo que no tiene ninguna trascendencia. Esto solo es una mirada simple a qué pasa con las organizaciones políticas que no tienen trascendencia, no tienen debate, no tienen propuestas, no tienen alternativas, no generan tácticas y estrategias, porque están en la inercia total, ¿no? Están en una situación totalmente estática. En cambio, las organizaciones políticas que generan alternativas, son opciones posibles, tienen una diversidad de manifestaciones, bueno, generan posiciones, discursos, alternativas, propuestas que van a ser debatidas, y son importantes que se debatan, sobre todo de cara al conjunto de la sociedad boliviana. Y esto, si se da de una manera sistemática, organizada, va a tener mejores resultados, porque de ahí van a salir soluciones, proyectos, alternativas, ¿no?, en un país que está avanzando y desarrollándose de una manera sostenida, y que estamos en las puertas del segundo centenario de la independencia, y es un momento importante de carácter subjetivo, intersubjetivo, para reafirmar las perspectivas de una patria nueva, de una patria libre. Ahora, Eduardo, ¿cuál es el límite de este tipo de estrategias? Porque si tú te fijas en opinión pública, diputados denunciando corrupción, los otros diciendo que hay que investigar al anterior gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no te parece que más allá, lo que interesaría seguramente es ir a un debate político, que evidentemente el perfil de país en el largo, mediano, corto plazo, etcétera, etcétera, pero cuando entras a la arena donde comienzan a manejarse estos temas que son complicados, ¿qué lectura te merece ese escenario? Dos lecturas. La primera, una total ausencia de oposición que sea capaz de fiscalizar
las actividades de la gestión pública, ¿no? Y segundo, que es parte de esa dinámica interna a la que hemos hecho referencia, de que puedan manifestarse dirigentes sociales, dirigentes del MAS, dirigentes de las distintas organizaciones, la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, los campesinos, las mujeres bartolinas y también, ¿no?, autoridades del propio gobierno que tienen que dar la cara para poder responder a las consultas, a la fiscalización que se hace, ¿no? Y si corresponde, ahí ya intervendrá, como en algunos casos se está haciendo, la justicia ordinaria, la fiscalía, para las investigaciones correspondientes. En ese sentido, tanto en el gobierno de Evo Morales como en el actual gobierno de Luis Arce, se ha dado opción a que se produzcan este tipo de investigaciones para sancionar a quienes cometen delitos y sobre todo hechos de corrupción, que son los que más dañan una gestión de gobierno. Para ir cerrando, Eduardo, entonces tú desahucias la posibilidad de que en un mediano o en un corto o mediano plazo el MAS pueda finalmente dividirse. Me parece muy difícil por todas las características que he señalado y porque además tienen una estructura con un liderazgo muy fuerte, casi un caudillo como es Evo Morales, que ha construido un movimiento a lo largo de ya casi 25 años, ¿no? En ese sentido, esa fuerza y ese referente es muy fuerte. Y sin lugar a dudas, quien ha acompañado de una manera leal y muy firme al presidente Evo Morales fue Luis Arce Catacora, que se destacó también de una manera indudable como el gran conductor de la economía, una economía que ha dado frutos y resultados sumamente valiosos para Bolivia: estabilidad, crecimiento, una diversificación de la economía, y ahora tiene la gran propuesta de la sustitución de importaciones con un gran impulso a la industrialización. Por tanto, estamos en una situación en la que son personalidades muy importantes y creo que van a aunar criterios para continuar con un proceso que ellos consideran es importante para un proceso revolucionario en Bolivia. En el MAS y en otros escenarios, ¿no ves la emergencia de nuevos caudillos? No se ve. El que más perfil tenía, el señor Camacho, prácticamente es un fracaso como gestión en la gobernación de Santa Cruz. Por tanto, es el que se aproximaría a una posibilidad, pero ha demostrado mucha debilidad, ¿no? Incluso en su propio sector han empezado a cuestionarlo precisamente porque no ofrece una alternativa. Eduardo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza. Te estaremos convocando en cualquier momento. Televisión para ti.